Hola, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? Bienvenidos a su canal Hanson English Life of Fan, su espacio, su canal, nuestro canal, canal de todos. Hoy vamos a leer el capítulo 5, recuerdo, de su libro Pandemonium. Y recuerden, estamos así sin falta. Perdón que creo que ayer no... ¿O sí? ¿Ayer sí leímos libro? Bueno, no sé, pero el hecho es que vamos a empezar con el capítulo 5, recuerdo. Tengo que explicar algo sobre Joey y las repercusiones de su muerte en mi familia. En un segundo me acomodo mejor, es que sin mesa adelante queda difícil. Como les dije, voy a comprar en un futuro como un podio, un atrio para poner el libro. De nuevo, vamos a empezar. Capítulo 5. Recuerdo. Tengo que explicar algo sobre Joey y las repercusiones de su muerte en mi familia. En primer lugar, guardo un recuerdo. Gordon, mi padre, siempre ha sido un acérrimo defensor de las excursiones al campo en domingo. Cada 15 días abandonábamos la calidez de nuestra casita para aventurarnos en playas azotadas por tormentas o deambular por las habitaciones de casas históricas. Uno de aquellos domingos, cuando yo tenía 7 años y Joey casi 11, salimos en dirección a Oxford para reunirnos con otro grupo de turistas alrededor del Palacio Blenheim. Una discrepancia respecto a la técnica de lectura de mapas de mi madre suscitó una acalorada discusión, de modo que cuando entramos por las puertas del palacio, mi padre no le dirigía la palabra. Los 3 hijos estábamos acostumbrados a estas situaciones, pues era el pan nuestro de cada día. Durante cerca de una hora, nuestros padres nos usarían como conductos para expresar sus quejas, insultarse y despreciarse. Mira cómo has disgustado a los niños, decía mi madre, lanzando a su marido una mirada acusadora. Así. Tu actitud pone nervioso a Joey. No está nervioso, Joyce, replicaba mi padre, estaba avergonzado de ti. Lo cierto es que nosotros no estábamos ni nerviosos ni avergonzados, sino hartos de sus juegos. En una ocasión Joey me dijo que cuando se comportaban de ese modo se sentía como un medium, porque interpretaban sus pensamientos no expresados como pruebas de su incompetencia como padres. Aquella vez la discusión subió tanto de tono que mi padre se alargó en medio de la visita guiada y nos vimos obligados a seguirlo. Una vez fuera, intercambiaron unas cuantas palabras acaloradas más, y en un momento en que desvié la vista hacia las nubes que se cernían sobre los jardines, oí un bofetón. Mi madre cayó, se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Mi hermanita Laura la imitó solidarizándose con ella. Joey acababa de dar un estirón y se había convertido en un chico desgarbado, de piernas largas, así que me sacaba por lo menos una cabeza. Como tenía mucho genio, supuse que se lanzaría sobre mi padre. Pero no lo hizo. En cambio, acompañó a Joyce hasta el jardín de rosales que había al otro lado del palacio y la sentó en un banco frente al lago. Mientras yo miraba, sacó una navaja del bolsillo y cortó una rosa aromática de color rojo oscuro. Le dijo algo a mi madre en voz baja, insertó la rosa en el ojal de su Rebeca. Nunca supe qué le había dicho, pero mi madre dejó de llorar y regresó al coche sin nosotros. Le dijo algo a mi madre en voz baja e insertó la rosa en el ojal de su Rebeca. Nunca supe qué le había dicho, pero mi madre dejó de llorar y regresó al coche con nosotros. Cuando volvimos a verla, ella había perdonado a mi padre, que estaba sentado sobre la hierba y le rodeaba la cintura con un brazo. Joey tenía el poder de reconciliarlos y ambos lo sabían. Estaban fascinados por él y lo querían más que a Laura o a mí. No era de extrañar, la muerte de Joey fue la jugarreta más cruel que pudo gastarnos el destino. Perderlo fue como perder el timón de un barco. Cuando mi hermano tenía 2 años, contrajo neumonía y estuvo a punto de morir asfixiado. Los médicos le pusieron una máscara de oxígeno y le administraron un sinnúmero de medicamentos que le debilitaron los pulmones. Como habíamos estado a punto de perderlo, Joey se convirtió en el favorito de la familia.
No es que a Laura o a mí nos descuidaran, pero Joey tenía suerte, de hora dorada alrededor. Cuando él hablaba, los demás callaban. Tácitamente todos coincidíamos en que se había salvado por alguna razón. En algún momento del futuro nos daría motivos para estar orgullosos de él. Crecí reverenciando a mi hermano porque era la persona más fuerte y más lista que conocía. Curiosamente yo era el débil, el que pillaba los resfriados y tenía que llevar jersey en pleno mes de julio. Aunque yo era casi 4 años mayor, siempre estábamos juntos, era mi protector. Cuando el ayuntamiento decidió construir otra autopista de proporciones exageradas en el sur de Londres, nos obligaron a vender la casa y tuvimos que mudarnos. Yo había sido feliz allí y no quería perder a mis amigos. No teníamos mucho dinero, así que mi padre eligió una casa pequeña en una urbanización de un barrio de periferia, donde el precio de la propiedad era más bajo. El día que llegó el camión de mudanzas me fugué y mis padres tuvieron que enviar a Joey a buscarme. Él consiguió tranquilizarme, prometiéndome que en la casa nueva la pasaríamos en grande. Las probabilidades de que no me metería en líos en 12 Trees eran mínimas. El pueblo, construido como una idílica ciudad dormitorio, no tenía clase, personalidad ni lugares donde salir a divertirse. Los adolescentes se sentaban en las puertas de las casas a fumar hachís de mala calidad, viendo caer la lluvia y esperar a que sucediera algo. Nos sentíamos desorientados, prácticamente no veíamos a mis padres. Él vivía pendiente de recibos y facturas, ella perdida en el vapor de la cocina. Laura, como era más pequeña, pasaba la mayor parte del tiempo fuera, jugando con sus amigas. Así que Joey y yo vagábamos por el barrio mientras él me daba un montón de buenos consejos. Si los demás chicos te ven llorar, empezarán a meterse contigo. No trates de saltarte la valla, porque acabarás cayéndote. No trates de saltarte la valla, porque acabarás cayéndote. Ser bueno en una cosa es mejor que ser mediocre en muchas. Dile a esos drogados que te dejen en paz, o se las verán conmigo. Me hablaba de lo que veía, desde la altura que le conferían los años que me llevaba. ¿Habéis visto las grandes estaciones terminales de metro de los años 30? Esas que parecen gigantescas naves espaciales de cemento. A Joey le parecían alucinantes. Le inspiraron el deseo de convertirse en arquitecto, y eso era lo que estaba estudiando cuando murió. Él escogía el camino y yo lo imitaba a cada paso. Un día me dijo: tú no quieres ser arquitecto, escogí algo adecuado para ti. Nuestra familia no ha llegado muy lejos. Si te empeñas serás mejor que cualquiera de nosotros. Cuando mi hermano empezó a hacer prácticas en la ciudad, lo veíamos mucho menos, pero casi siempre se las apañaba para pasar por casa en algún momento del fin de semana y siempre acababa por llevarse a alguno de nosotros aparte para zanjar una discusión. Incluso en los últimos tiempos era como el pegamento que nos mantenía unidos. Yo ni siquiera sabía que estaba enfermo. Tenía la cara más delgada y cuando volví a casa siempre estaba cansado. Un día lo oí toser al otro lado de la puerta. Siguió una tensa discusión en voz baja con mi padre y... No, espérense. Siguió una tensa discusión en voz baja con mi padre y por fin otra vez el silencio. Después de eso la actitud de Joey hacia mí cambió. Perdía la paciencia con facilidad y dejó de darme consejos. Un día me gritó enfadado que debía aprender a tomar mis propias decisiones. Las pastillas que tomaba eran de mi madre. Ella padecía insomnio. Una noche Joey se bebió una botella de agua mineral y se tragó el frasco entero de nitrazepam. Volvió a la cama y ya no despertó más. Por la mañana le llevé una taza de té y no me respondía cuando le hablaba. Tenía la cabeza debajo de la sábana y cuando se la destapé vi que sus ojos estaban abiertos como platos. Tardé un tiempo en entender lo que había ocurrido. Joey sabía que sus pulmones estaban fallando, pero había demorado el ingreso en el hospital. No quería que yo me enterara hasta el último momento. Cuando Joey murió fue como si se desatara un nudo. Empezamos a distanciarnos y cambiar por nuestra cuenta. Laura se encerró en su habitación. Mi padre dejó de hablar. Joey se desmoronó. Aunque sabía
que Joey sufría dolores terribles y sufría depresión, a mi madre le angustiaba la idea de que su hijo predilecto se hubiera suicidado. Un extraño silencio se apoderó de nosotros. Muy pronto incluso los amigos evitaron visitarnos. En el entierro la única que lloró fue Laura. Mis padres estaban en estado de choque. Yo había supuesto que me sentiría desolado, pero me sorprendió descubrir que en realidad estaba furioso. Pocas semanas después del funeral regresé al cementerio y profané su tumba, arrojándole barro a puntapiés hasta cubrir la inscripción. Sabía que la intención de Joey había sido protegerme del abismo, pero debió decirme que estaba enfermo. En teoría no existían secretos entre nosotros, por lo menos podría haberme preparado. Quiero que entendáis por qué mi vida era un caos, porque no podía cambiar las cosas solo. No sabía cómo hacerlo sin él y no confiaba en nadie más, al menos hasta que apareció Spanky. Bueno, y todos dirán, ¿vamos a seguir? Sí, vamos a seguir en este video, vamos a seguir, porque últimamente pues me he dado cuenta que los capítulos no son a veces ni tan largos ni tan cortos. Entonces vamos a seguir con el capítulo 6, elegibilidad. Entonces, seguimos aquí con elegibilidad, capítulo 6 del libro Pandemonium. El viernes por la tarde, aquel maldito asunto me preocupaba más que nunca. Estaba sentado ante mi escritorio revisando solicitudes de pedidos de accesorios de cocina, pero mi mente jamás había estado tan lejos del trabajo. No pensaba más que en la increíble oportunidad que había desperdiciado. Imaginé los planos de la vida a los que habría tenido acceso si no hubiera estado tan ciego. ¿Por qué nuestra existencia cotidiana tenía que ser la suma total de lo material? ¿Por qué no iba a haber otras realidades aunque escaparan a nuestro entendimiento? Porque así es la vida. No un episodio de Star Trek, me respondí. Cuando agoté esa línea de pensamiento, me consolé con la idea de que Spanky era un chalado, un impostor, y me dije que había sido una suerte escapar de sus garras. Sin embargo, cuando esa idea no dio más de sí, mi fe en él empezó a crecer otra vez. Incluso traté de dibujar al demonio. Aunque fui incapaz de recrear aquella extraña expresión, mezcla de misterio e inocencia que había visto en su rostro. ¿Se tratará de un santo o de un charlatán? Lo cierto era que Spanky me había empujado a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Pensar seriamente en mi futuro, en un mundo de posibilidades que me había empeñado inútilmente en pasar por alto. Algunos hombres vagan por el mundo sin echar raíces. Otros sientan pronto la cabeza y se establecen. Yo no encajaba en ninguna de las dos categorías. Demasiado inseguro para la primera, demasiado inquieto para la segunda. Constantemente tenía la sensación de que estaba dejando pasar los verdaderos placeres de la vida. Me habría ayudado a identificar lo que quería. Pero ¿cómo saberlo antes de experimentarlo? Una tarde lluviosa de viernes, a las 6 menos cuarto, 15 minutos antes de que cerrara la tienda, afilé la punta de un lápiz, arranqué una hoja en blanco de un blog y me puse a evaluar mi vida. Después de romper la mina 3 veces, me di por vencido y dejé el lápiz. El olor a quitamanchas de la tintorería impregnaba toda la tienda y me producía dolor de garganta. Eché una ojeada a la sala de muestras. Un negro alto llevaba media hora de pie junto a una lámpara vulgar y corriente, tratando de decidir si comprarla o no. Había desarmado el trasto sección por sección y atizaba a través de cada trozo de tubo como si se le hubiera perdido algo dentro. Max caminaba hacia la puerta principal para colgar el cartel de cerrado, y Lottie estaba afuera intentando cerrar las pesadas persianas metálicas. Darryl hablaba furtivamente por teléfono con la mujer casada con quien salía, cubriendo el micrófono con la mano ahuecada para evitar que los demás oyéramos lo que decía. Creo que sobreestimaba nuestro interés por su aventura. Doki estaba apoyado contra la pared del fondo, mirando el vacío con un dedo en la nariz y sopesándose los genitales.
con la mano libre. Lottie cepilló los dedos con la persiana y soltó un aullido. Ducky se volvió hacia ella, pero enseguida se concentró de nuevo en su obstrucción nasal. Martin Rose, esta es tu vida. Empezaba el fin de semana y como de costumbre no tenía ningún plan. Era verdaderamente patético, tenía que haber algo que hacer. En ese mismo momento, allí fuera, había gente practicando el puenting, volando en ala delta, buceando, escalando los picos del Nepal, bebiendo té con leche de Jack, en cafeterías donde el aire estaba tan enrarecido que tenían que usar inhaladores para asmáticos para no desmayarse. Pensé que quizás debía ir a la biblioteca y leer algo sobre demonología. Tal vez descubriese dónde estaban los otros tres. Spansy, ¿cómo se llamarán? ¿Qué? ¿Cómo? Tal vez descubriese dónde estaban los tres Spanky. Los otros tres Spanky, ¿cómo se llamarán? Decidí ir a primera hora de la mañana siguiente. Pensé que quizá debía ir a la biblioteca y leer algo sobre demonología. Tal vez descubriese dónde estaban los otros tres Spanky, ¿cómo se llamarán? Decidí ir a la primera hora de la mañana siguiente. Entretanto tenía que pensar qué iba a hacer esa noche. Nadie notó que me marchaba, salvo Lottie, que me deseó buen fin de semana con voz nerviosa. Salí de la tienda y caminé por el Strand hacia el West End. Atravesé el patio de atrás del teatro Wilhelms y me detuve a mirar los escaparates de las librerías de viejo. ¿Cómo no? Espérense. Y caminé por el Strand hacia el West End. Atravesé el patio de atrás del teatro Wilhelms y me detuve a mirar los escaparates de las librerías de viejo. No me dirigía a un sitio en particular. Buscaba un libro que me explicara algo sobre mis extrañas experiencias cuando vi a Sarah Branigan bajar de un taxi en el otro extremo del callejón. Corrí hacia ella. No necesitaba la ayuda de un ser supuestamente sobrenatural para invitar a salir a una mujer hermosa. Le preguntaría qué iba a hacer la noche siguiente. La llamé y alzó la vista, sorprendida, pero enseguida me percaté que no me había reconocido. Llevaba un vestido negro largo, de lo que se ponen las mujeres cuando van a la ópera. Se había recogido la melena roja con un pasador de plata, a la altura de la nuca. Sus hombros desnudos parecían tan suaves como el vinilo. Lo siento, dijo sacudiendo la cabeza despacio. No. Martin Rose, le recordé. ¿Cómo? Un segundo. Se había recogido la melena roja con un pasador de plata, a la altura de la nuca. Sus hombros desnudos parecían tan suaves como el vinilo. Lo siento, dijo sacudiendo la cabeza despacio. No. Martin Rose, le recordé. Trabajo en la tienda de muebles Stanet. ¿Os compramos material?, me preguntaba. En cuanto abrí la boca, empecé a asimilar lentamente la idea de lo que significaba el vestido. Mientras la invitaba a salir, me di cuenta de que en ese mismo momento la acompañaba un hombre corpulento y de que él estaba al otro lado del coche, pagando al taxista. Pero era demasiado tarde, fui incapaz de detenerme y las palabras salieron de mi boca en el preciso momento en que el hombre llegaba a mi lado. Vestido con ropa de etiqueta, me miró y enarcó las cejas con expresión de perplejidad, dispuesto a preguntarle a Sarah si yo la estaba molestando. Ella, que en realidad me escuchaba a medias, se volvió hacia su acompañante. «Es alguien del trabajo, Roger», explicó Sarah, señalándome con indiferencia como si yo fuera una estatua o una variedad de árbol. «Llegaremos tarde, cariño». El tipo tenía el característico acento refinado de la alta burguesía. Me miró a modo de discreto saludo y luego le dio la mano a Sarah y se la llevó. «Me alegro de volver a verte, Michael», consiguió decir ella antes de desaparecer tras la esquina envuelta en una nube de Poison.
Si pretendía mostrar que era capaz de resolver mis asuntos, solo no había sido un comienzo prometedor. Había que ser un imbécil para no reconocer las pistas que Sara me había dado. La mayoría de las personas sabe distinguir cuando alguien no quiere hablar con ellas. Seguí andando por Covent Garden, decidido a alejarme cuanto antes de la ópera, y cené solo en una bulliciosa hamburguesería americana. Estaba más hastiado que nunca. ¿Por qué será que cuando uno se siente solo, todo el mundo parece estar abrazándose y besándose? Quería estar con una chica solo para sentarme a su lado, hablar con ella y mirarla, pero las que encontraba en las discotecas no demostraban un gran interés en mí y no conocía ninguna otra. Después de cenar me dirigí a un pub llamado Lamp and Flag, donde decidí sentarme a beber una cerveza. Varias horas después continuaba allí pensando, pero sobre todo bebiendo. El camarero anunció que iba a cerrar y los tipos que jugaban a los dardos recogieron sus cosas. Yo sujeté con fuerza mi Guinness. ¿Mi Guinness? El camarero anunció que iba a cerrar y los tipos que jugaban a los dardos recogieron sus cosas. Yo sujeté con fuerza mi Guinness. Ah, sí, me acuerdo. Es una cerveza deliciosa, pero riquísima. Sí, muy rica. Malhumorado, resuelto a ser el último que se marchara. Fuera había comenzado a lloviznar y era evidente que seguiría así toda la noche. Era uno de esos veranos británicos que uno sabe que han llegado porque la lluvia cae más caliente. Me quedé en la callejuela pensando qué hacer a continuación. En un callejón extraño, si no te fijas en esa calle moderna que se ve entre los edificios, puedes llegar a convencerte de que estás en el siglo XIX. Puedes llegar a convencerte de que estás en el siglo XIX. Me pareció oír el relincho de un caballo al principio. Creí que sería la policía montada, vigilando a la gente que salía de los pubs. Luego vi el caballo, una criatura magnífica con la crin encrespada y el pelaje negro y lustroso, como el ébano, que avanzaba al paso por el callejón, con tanto cuidado como si pisara cristales. Spanky iba sentado sobre su lomo, vestido con pantalones de montar de cuero negro y una chaqueta roja con botones del mismo color. Al llegar a mi lado, descabalgó y golpeó con la fusta la grupa del caballo. Al llegar a mi lado, descabalgó y golpeó con la fusta la grupa del caballo, que se volvió para mirarlo con los ojos muy abiertos antes de alejarse al trote hacia el fondo de la calle desierta. No, especie. Al llegar a mi lado, descabalgó y golpeó con la fusta la grupa del caballo, que se volvió para mirarlo con los ojos muy abiertos antes de alejarse al trote hacia el fondo de la calle desierta. Es un callejón sin salida, dije. Tontamente no podrá salir. Spanky suspiró y se rascó la nariz con la fusta. El caballo no existe, Martin. ¿Cuántas veces tengo que explicártelo? Procuro encontrar algún sentido a las cosas que veo. Primer error, estás interpretando erróneamente mis signos visuales. Es un lenguaje como cualquier otro, aunque yo soy capaz de cambiar el significado de las palabras. Me di una palmada en la espalda y echamos a andar. Caí en la cuenta de que me alegraba de verlo. Podría darte una larga y aburrida explicación científica, pero será más sencillo que consideres lo que hago una forma de hipnosis espiritual. Tienes que aprender a distinguir los límites. Yo soy real, el caballo no. Pero si lo montabas, eso es lo que te he hecho creer, repuso Spanky. Debes tratar de no pensar de un modo tan lineal. Algún día te lo contaré todo sobre mí, pero supongo que ahora te interesará más saber por qué estoy aquí. Así es. Mi otro caso no marcha bien. De hecho, ella y yo hemos decidido separarnos. Le he hecho olvidar que me había conocido. Me pareció que era lo mejor. ¿Una mujer?, inquirí. ¿Cómo la escogiste? En realidad fue ella quien me escogió a mí. Melanie Palmer, con un nombre como ese, cabría esperar que fuese una chica sensata. No, pues nada más lejos de la realidad. Es demasiado neurótica para mí. Es demasiado neurótica para mi gusto, demasiado compleja. Prefiero a la gente sencilla.
Me pregunté si debía sentirme ofendido. Eso significa que estoy libre durante una temporada, prosiguió. Así que podemos dedicarnos a solucionar tus problemas. Tal y como los planteas, parece un trabajo por cuenta propia. En cierto modo lo es. ¿Cuándo quieres que empecemos? Miré de arriba abajo a ese jinete sin caballo vestido como un terrateniente. Eduardino. Exhalando pálidas nubes en la bruma, decidí que no cometería el mismo error 2 veces. ¿Por qué no ahora mismo? Pregunté. ¿Por qué no? Desde luego. Respondió él con una sonrisa de oreja a oreja. Muy bien, entonces empieza la primera lección. Bueno, y no siento más ni siento menos, terminamos de leer los capítulos 5 y 6, recuerdo y elegibilidad del libro Pandemonium de Christopher Fowler. Y pues espérenme en el próximo video más aventuras de Martin Rose y Spanky. Vamos a ver qué pasa, porque pues volvió a encontrarse con Spanky y este le dijo que había ya decidido ayudar, que estaba con otra persona que le estaba ayudando, pero ya decidió separarse de esa persona, ya no le quería ayudar, le hizo olvidar que lo conocía para ayudarle a él. Entonces recuerden, leímos el capítulo 5 y 6, recuerdo y elegibilidad del libro Pandemonium de Christopher Fowler. Les vamos a decir cómo se llama el próximo capítulo. El próximo capítulo se llama Asesoría de Imagen, capítulo 7. Bueno, no siendo más ni siendo menos, se despide ustedes Hanson in Life of Fan por el momento. Y recuerden, en el próximo video, Asesoría de Imagen, capítulo 7. Bueno, no siendo más ni siendo menos, también, otra vez repitiendo, recuerden no calificar por corral, no calificar por número, no compitan con los demás, compitan consigo mismo, no al bullying, y pues suscríbanse y pongan like. Nos hablamos.